Wan Lao significa taoístas y combina los nombres tanto de Wan Ti, el emperador amarillo, como de Lao Tse, el sabio antiguo. La majestuosa figura del emperador amarillo se alza entre las brumas del tiempo, pues fue uno de los 5 emperadores sabios, pertenecientes a la Edad de Oro de China, que presidieron al nacimiento del imperio, dotándolo de habilidades tan valiosas como el uso del fuego, de los arados y de los telares de seda. Se le atribuye personalmente el descubrimiento y la transmisión del secreto de la inmortalidad. La leyenda dice que pasó la mayor parte de su vida dedicado a la búsqueda del secreto de la vida eterna, pero no está claro qué buscaba exactamente, ya que los taoístas, que sostenían que todo lo que existe consiste en espíritu, rara vez distinguieron en sus primeros escritos entre lo espiritual y lo material. Por lo mismo, lo que se dice sobre sus investigaciones puede tomarse en sentido figurado o literal. Su interés por curar las enfermedades, nutrir la vitalidad y prolongar la vida le llevó a experimentar con la transmutación de la esencia combinada de parejas masculina y femenina para alcanzar un cuerpo espiritual. Los detalles se relatan en varios manuales escritos en forma de diálogos entre el Hijo del Cielo y una sucesión de maestros divinos, entre ellos el anciano celestial y la joven sencilla, que es una diosa menor de la fertilidad y la música, y también con la joven elegida o la joven de la ropa multicolor. Más tarde emprendió experimentos alquímicos y se dice que logró destilar un elixir dorado. Habiendo ingerido esta droga, se transformó y después de transmitir la receta a alguien lo suficientemente descuidado como para perderla, montó en un dragón y voló hacia el reino de los inmortales. Las biografías de muchos sabios taoístas antiguos terminan de la misma manera, dejando al lector la opción de elegir entre una interpretación literal o libre. Al hablar del emperador amarillo, lo que realmente se quiere decir es que las ideas y actividades que se le atribuyen nos han llegado de una fuente tan antigua que nadie sabe de dónde se originaron. Como la escritura china ni siquiera había surgido en su época, se dijo que las obras que relatan sus hazañas fueron escritas primero en la escritura del cielo, que es una ficción agradable que probablemente rara vez se ha tomado en serio. Sin embargo, la memoria del emperador amarillo se ha mantenido viva, ya que se considera que sus obras tienen mérito independientemente de su autoría. Y el hecho de que se le considere formalmente como el fundador original del taoísmo implica que hay mucho en la ley etérica taoísta que es siglos más antigua que Lao Tse. La Edad de Oro, la era a la que perteneció el emperador amarillo, que los chinos sitúan como comenzando hace casi 5.000 años, es demasiado remota para entrar en el ámbito adecuado de la historia. Las muchas similitudes entre no solo los mitos, sino también las doctrinas místicas profundas de origen antiguo han dado lugar a una teoría de que efectivamente hubo una edad de oro en todo el mundo, que fue la culminación tal vez de una gran y extendida civilización, o bien una época en la que los dioses y los hombres estaban más cerca unos de otros que en cualquier otro momento posterior. Algunos asocian la Edad de Oro
con la época anterior a la desaparición de un gran continente, la Atlántida. De haber algo de verdad en ello, entonces durante uno de esos cataclismos con los que la naturaleza mantiene el equilibrio entre el progreso y el retorno, esa civilización debe haber perecido de una manera más repentina, completa y definitiva que el triste fin de los romanos, dejando solo unos pocos restos dispersos en forma de ruinas enterradas y recuerdos confusos de la sabiduría de sus sabios. Aunque todo esto es difícil de creer, es lindo imaginar que el taoísmo conserva un poco de esa sabiduría desaparecida. Al menos tales especulaciones le permiten al hombre un origen más noble que el propuesto por Charles Darwin, pues es mejor ser mitad dios y mitad bestia que ser completamente mono. Por lo demás, el hecho de que haya mucho en el taoísmo popular que nos parezca que no es de un origen espiritual elevado, no invalida la posibilidad de que su enseñanza esencial derive de una edad de oro, en la que, según la leyenda, los hombres y los dioses eran parientes. Por lo demás, es casi imposible encontrar una religión antigua que no se haya diluido y contaminado con una gran cantidad de tonterías entremezcladas. No es raro que la progenie espiritual de los sabios acumule hojas de otoño sobre su herencia de oro amarillo. Según la tradición, en la era de los 5 sabios emperadores, los hombres vivían en armonía con las leyes de la naturaleza, sabiendo bien cómo remediar la enfermedad y alcanzar una vejez madura. La relación entre el cielo y la tierra era estrecha. Los sabios eran virtuosos y se sentaban absortos en la quietud y la tranquilidad, comulgando con lo que es informe, indiferenciado y eterno. Cultivando el Tao, recurrían a la fuente misma de la sabiduría divina, y los dioses se deleitaban en conversar con mortales tan dignos de su alta estima. El precioso conocimiento así recibido se transmitía a la posteridad, revestido de un lenguaje que protegería sus secretos de los profanos. La Edad de Oro, por desgracia, fue sucedida por una era de decadencia, ya que los mortales en general se apartaron del Tao, pues en lugar de valorar la sabiduría, los príncipes del imperio se entregaron a la satisfacción de deseos voluptuosos. Así, el Tao quedó oculto a la vista del hombre, y los dioses y diosas respondían con menos facilidad a las insistencias humanas. Aunque hubo sabios que se aferraron a la sabiduría de los antiguos, muchos de sus discípulos se embarcaron en la búsqueda de recompensas materiales más tangibles. En aquellos primeros días no se hablaba de taoístas, porque todos los chinos alfabetizados eran herederos de la única tradición divina. La necesidad de diferenciarse surgió recién en el siglo V a.C., con la aparición de los confucianos, que enfatizaban valores sociales como la lealtad a los gobernantes y la piedad filial, en lugar de buscar la quietud y la comunión mística con el Tao. Los primeros cultivadores del Tao que se distinguieron con un nombre especial fueron los Fan Shi, que alcanzaron fama como médicos y como hombres capaces de conservar el vigor juvenil y vivir mucho tiempo. Se decía
que algunos de ellos conocían el secreto de la inmortalidad, cualquiera que éste fuera su significado. Aquí también es cuando nace Lao Tse. A los ojos de los taoístas, el sabio Confucio siempre ha estado eclipsado por su contemporáneo mayor, Lao Tse, a quien respetuosamente llaman Lao, el venerable señor. Él, en virtud de su quietud, alcanzó la comunión con el Tao, y aunque no era de los que se preocupaba por buscar fama y reconocimiento, se sintió obligado, tal como Confucio, a intentar la instrucción de los príncipes feudales y sus ministros, para que todo lo que está debajo del cielo pudiera ser liberado de la anarquía reinante. De hecho, aunque los confucianos siempre lo han negado, los taoístas afirman que fue Lao Tse quien instruyó al maestro Confucio en los ritos, y se cuenta que este último quedó tan abrumado por la sabiduría del anciano sabio que lo comparó con un dragón que ascendía al cielo sobre el viento y las nubes. Por desgracia, los discípulos reales de Lao Tse prefirieron los banquetes y la caza a empaparse de la estoica sabiduría de un sabio. Por lo que, abandonando una tarea imposible, el anciano se alejó a lomos de un búfalo hacia las soledades más allá de los confines del imperio. En la frontera, el guardián de paso le suplicó que dejara algún registro de su sabiduría para las generaciones futuras. Y el sabio así lo hizo, escribiendo los 5000 caracteres destinados a ser conocidos como la escritura del Tao y su virtud, el Tao Te Ching. Y luego siguió su camino. Hay diversos relatos sobre su fin. Algunos dicen que vivió hasta los 160 años, otros que vivió más de 200, y otros afirman que alcanzó la inmortalidad carnal. Existe la creencia popular de que poco después de su llegada a las cortes celestiales, fue ascendido a un alto rango entre sus habitantes divinos. Esta leyenda resultó muy conveniente cuando los reclusos taoístas descubrieron que se esperaba que asumieran ciertas funciones religiosas a cambio del apoyo financiero de las personas que vivían en las cercanías de sus ermitas. Las enseñanzas de Lao Tse y de su discípulo póstumo Chuang Tzu estaban destinadas a desempeñar un papel tan tremendo en el desarrollo del taoísmo que se hace necesario hablar de ellos en exclusiva en otro momento. Los filósofos errantes Lao Tse y Confucio no eran más que dos de los cientos de sabios errantes deseosos de instruir a los príncipes feudales de aquellos días. El imperio Zhou había declinado tanto que los príncipes y duques territoriales tenían virtualmente un estatus real del que abusaban lamentablemente, gobernando opresivamente y haciéndose la guerra unos a otros y sin hacer nada para mejorar la suerte de sus miserables súbditos. Aunque diferían radicalmente entre sí, ambos sabios, Lao Tse y Confucio, deseaban asegurar un buen gobierno de acuerdo con las leyes del cielo, las cuales cada uno interpretaba a su manera. No fue hasta 5 siglos después que de entre todas las doctrinas en conflicto, la de Confucio fue adoptada por las autoridades centrales del imperio recién unificado. Así, la doctrina confuciana
estaba destinada a convertirse en la fuente de la moralidad y la sustancia principal del saber chino durante los 2000 años siguientes. El taoísmo y el confucianismo presentan diferencias, pues cada uno tiene su propio concepto del hombre perfecto y del gobernante ideal. Los confucianos vieron a este ser como un sabio de principios elevados que utilizaba sus poderes para fomentar una sociedad paternalista, una sociedad feliz en la que los jóvenes darían obediencia incondicional a los mayores y a su vez serían recompensados con benevolencia en un espíritu de amorosa reciprocidad. En cambio, el ideal taoísta era muy diferente. Los taoístas no podían imaginar que un hombre de verdadera sabiduría y santidad se involucrara en los asuntos mundanos con los que tienen que lidiar los políticos y los funcionarios públicos. Porque, según el Tao, abre comillas, minúsculo y sutil es el misterio que el sabio alcanza, su profundidad demasiado profunda para ser reconocida. Cierre comillas. Incluso Mencio, aunque era confucionista, compartía esta exaltada concepción, diciendo: aquel a quien se llama hombre espiritual es alguien tan santo que nadie puede conocer su santidad. Otro sabio taoísta declaró: la cualidad más maravillosa de la santidad es que no puede ser percibida. Esta es una verdad en la que los hombres comunes no pueden penetrar. El gran maestro taoísta Ko Hun observó que el sabio o hombre santo debe poseer 6 cualidades. 2 puntos. Virtud elevada. Sinceridad profunda. Amor a la quietud, no empañada por la agitación del deseo. Amplio conocimiento. Devoción a un maestro digno de su veneración. Y por último, clara comprensión de que la verdadera santidad se desarrolla a partir de un instinto humano implantado en el cielo, siendo inseparables el camino del sabio y el camino de la humanidad. Una descripción característicamente taoísta del hombre ideal dice así: el hombre espiritual más exaltado es aquel que cabalga sobre la luz, olvidadizo de las formas. Esto se conoce como brillar, como alcanzar el principio de la vida misma, venciendo todo sentimiento mundano. Al compartir la alegría del cielo y la tierra, olvida el hecho de que alguna vez estuvo atrapado por la miríada de objetos. Estas son las palabras de un verdadero místico que percibe que la sabiduría y la virtud surgen no de un dominio de lo externo, sino de volver la mente hacia la contemplación de la luz. Otra maravillosa definición dice: el hombre verdadero vive en el cielo mientras permanece en la tierra, pues ha abandonado el mundo y sin embargo permanece dentro de él. Donde quiera que vaya, nunca llega a un lugar que no cumple sus más profundos deseos. En otras palabras, el sabio no se separa de la humanidad, ni se entrega a los placeres mundanos.
de apariencia humilde, exaltado en espíritu, es tan felizmente independiente del entorno que no hay lugar en el cielo o la tierra donde no se sienta completamente feliz y a gusto. Gracias a su tranquilidad interior, es invulnerable a las flechas del destino. Pero esto de ninguna manera interfiere en su utilidad y en su disposición para con quienes lo rodean.